¿Qué conjuntos de pares ordenados representan funciones válidas? Recupera cada par ordenado en forma de X, coma y o la coma de entrada y la salida. Y para repasar, recuerda que una función es la relación en el que cada entrada o valor X tiene exactamente una salida o el valor y correspondiente. Al observar el primer conjunto de pares ordenados, centrémonos en los valores o entradas de X. Los valores o entradas de X son -2, 2, 4, 7 y 16. Aviso que en los valores de entrada o X, lo he repetido más de una vez en los pares ordenados. Y observe que cada uno tiene una salida correspondiente, que es el segundo valor del par ordenado y, por lo tanto, este primero. Un conjunto de pares ordenados es una función. Para enfatizar esto, sigamos adelante y mapeemos la función. El dominio sería el conjunto de entradas, que en este caso es -2, 2, 4, 7 y 16. El rango es un conjunto con elementos -4, 3, 5, 8 y 15. La pareja de primer orden y asigna -2 a -4, la segunda pareja ordenada y mapea 2 a 3, la tercera pareja ordenada y asigna 4 a 5, la cuarta pareja ordenada y mapea 7 a 8. Y el quinto par ordenado y mapea del 16 al 15. Podemos ver fácilmente que cada entrada tiene exactamente una salida, por eso tenemos una función. Pasando al siguiente conjunto de pares ordenados, nuevamente, centrándonos en las entradas o valores X, tenemos un valor X de -1, el valor X del positivo ocurre 2 veces, y luego tenemos los valores X de 9 y 10. Se centra en los dos pares ordenados que tienen la misma entrada o el mismo valor X de 1 positivo, estos dos pares ordenados. Observe que estos dos pares ordenados indican la entrada de un valor positivo. Uno tiene dos salidas, 2 y 4 positivas, debido a que la entrada o el valor X del positivo 1 tiene dos salidas o valores y correspondientes. Este conjunto de pares ordenados no es una función, porque recuerda, para ser una función, cada entrada tiene exactamente una salida. Así que este conjunto no es una función. Sigamos adelante y mapeemos la relación para mostrar que no es una función. El dominio de la relación es 1 negativo, 1 positivo, 9 y 10. El rango es -3, 2, 4, 7 y 14. La relación asigna -1 a -3, 1 a 2, 1 a 4, 9 a 7. Y de 10 a 14. Observe que la entrada del positivo 1 tiene dos salidas correspondientes, por lo que el conjunto de pares ordenados no es una función. Pasando al siguiente conjunto de pares ordenados. Mirando los valores de X, observe que todos los valores de X son iguales, son 5 positivos. La entrada de 5 positivos tiene 1, 2, 3, 4, 5 salidas diferentes, porque cada entrada no tiene exactamente una salida. El conjunto de pares ordenados no es una función. Vamos, mapea esta relación para enfatizar que no es una función. El dominio de la relación es 5 positivo, y el rango es -4, -3, negativo, 2, -1 y 0. La entrada de 5 positivos se asigna a cada una de las 5 salidas, que tiene este aspecto, y podemos ver fácilmente que la entrada del 5 positivo tiene 5 salidas, no exactamente una salida, por lo que el tercer conjunto no es una función. Y para la última, conjunto de pares ordenados, nuevamente, centrándonos en los valores X, tenemos entradas de -4, -3, -2, -1 y 0, porque ninguna de las entradas aparece en más de una vez. Podemos ver cada uno. La entrada tiene exactamente una salida. En este caso, todas las salidas son 5 positivas, pero eso no cambia el hecho de que cada entrada tiene exactamente una salida, y el conjunto de pares ordenados sí representa una función. Sigamos adelante y mapeemos esta función para enfatizar el resultado. El dominio es -4, -3, -2, -1 y 0. El rango es solo el elemento 5. Cada una de las entradas es mapeado a 5 positivos, que se ve así. Which looks like this.
Observe que cada una de las entradas tiene exactamente una salida. Resulta que es la misma salida, pero eso no cambia el hecho de que cada entrada tiene exactamente una salida, y el conjunto de pares ordenados sí representa una función válida. I hope you found this helpful.